sale este jugador A en una salida inaugural y lo hace con doble blanco. B, blanco 5. C, 5, 3. D, doble 3. A 2 blancos. B, blanco 6. C, repite el 3 con 6 y 3. Este señor D juega 3-2. Este jugador A, el salidor, 2 blancos. B, blanco 4. A, 4-3. Y D, 3 y 1. ¿Cierra o no cierra el juego? ¿Lo tranca o no tranca la partida? La mano. Hola amigos, bienvenidos a otro video más de Solo Béisbol y Dominó. Hoy vamos a analizar este escenario, estas jugadas, tal como se las he demostrado, pero con 3 análisis distintos, dependiendo de cómo hayan jugado en sus tiempos los jugadores B, C y D. Y fíjense que determinar si cerrar o no la partida, tal y como se desarrolló la mano, donde no se evidencian los tiempos de la jugada que hicieron cada uno de los atletas, no solo que es un bodrio dominocístico, un sinsentido, porque simple y llanamente el dominó competitivo no se juega así, no existe así. Obviamente los jugadores de alto nivel manejan los tiempos y sus pensadas. Lo que yo llamo en el dominó, haciendo una analogía con el reloj biológico, también existe el reloj dominocístico, es decir, los tiempos que determinan una posible toma de decisión. Tal y como está planteado, como se planteó el desarrollo de esta mano, esta decisión es indeterminada, porque como todos están acostumbrados a jugar rápido, sin pensar, más allá de que tengan más de la ficha que golpean, entonces es muy complejo para el ejecutor del tranque en esta situación determinar si esto es posible o no. ¿Correcto? Entonces, como nuestro compañero es un jugador en este ejercicio que acabamos de hacer, que todas las manos las juega, todas sus jugadas las juega de manera rápida, tenga o no tenga más de la ficha que está golpeada, entonces hace muy complejo la toma de decisión. Y tomar una decisión, porque bueno, este señor jugó el 4 de último, significa que su mayor fuerza son los 5, luego el 6, luego el 4, y entonces por eso le podemos hacer a este señor más 5 y más 6 que más 4. Es un poco temerario en un tranque donde hay por fuera, sin contar esta piedra de ejecución, nada más y nada menos que 108 tantos. Entonces determinar el número mágico que las parejas deben tener 54, la división de 108 es 54, y si a esto le restamos 30,
Entonces los 54 le restamos un 30 tantos que tenemos nosotros. Si decidimos ejecutar la sierra, determinar si en estas 4 fichas hay 24 tantos o más o 24 tantos o menos, es muy complejo. Una situación ignota, es decir, indeterminada, porque nuestro compañero tiene desubicado lo que yo determino el reloj dominocístico. No maneja los tiempos. No me importa los tiempos de los contrarios, porque un compañero seguro, con el manejo de los tiempos bien adecuado, te ayuda mucho en la toma de decisiones como esta, que es lo que yo llamo, esto es un tranque catastrófico. Lo determino así porque el que pierda, el contrario le va a obtener 108 tantos. Si es una partida a 100, bueno, ganan de una vez, y si es así a 200, te saca una ventaja considerable. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá, amigos míos? Que si nosotros cerramos, nos podemos encontrar con esta situación. O también nos pudiéramos encontrar con esta situación al cerrar. Pero todo sería una especie de ruleta rusa. No hay un argumento dominocístico veraz, contundente, que determine que el escenario es el primero que mostramos o es el segundo. Entonces, esta situación, este primer escenario, yo lo llamo indeterminado, por las debilidades sobre todo del compañero en cuanto a los tiempos de sus jugadas. El tiempo de la jugada, que yo lo llamo sistemas informativos, a mucha gente no le gusta, que lo confunden con los movimientos ilegales del latigazo, de colocar o dejar caer una piedra o colocarla suave o mover rápido el brazo. Esos no son los sistemas que yo hago referencia para llamarlos legales. Los sistemas informativos legales son aquellos que únicamente tienen como insumo la pensada, que hay muchos, generalizados como el sistema tradicional de la ficha que golpeas, el llamado moderno de la ficha que golpeas, no, la serie que golpeas, o el llamado moderno, que es la serie que genera. Pero esos tienen debilidades. Hay otros, vamos a decir, personalizados, como el SIC, que te dan información sobre las dos series, tanto la que golpeas como la que generas, en un mismo tiempo de pensada. Pero eso es tema de otro. Además, en el canal ya hemos hablado del SIC y de otros sistemas. Pero los sistemas informativos no son más que la pensada y sus tiempos. Y eso es tan viejo como el dominó mismo. Es imposible, y disculpen que me extienda, es imposible hablar de dominó profesional, de dominó competitivo, sin los tiempos y su pensada. Es como jugar béisbol sin bate, sin guantes, sin pelota, o como jugar basquetbol sin la cesta. Es como jugar voleibol sin la malla. Algo así es el dominó competitivo. Y si todo el mundo jugara rápido, entonces una mano tendría un promedio de 15 segundos, mientras que la mano está alrededor, cercano a los 3 minutos, en condiciones normales. Es un adefesio dominocístico jugar como hice el ejemplo anterior. Ahora, ese es el primer escenario. Si el segundo escenario fuese
Si el segundo escenario fuese, por ejemplo, que sale, voy a repetir la jugada, sale doble blanco, estamos en el segundo escenario, sale este jugador A con doble blanco, sin pensar, diciendo que tiene un juego limpio, que tiene dominio de los blancos, dominio no, que le agradan los blancos, tiene mayoría de blancos en el momento de la salida. Una cosa es el dominio y otra es la mayoría. Eso también lo he explicado en otros videos. Diciendo que tiene mayoría de blancos. Este señor, bueno, supongamos que sea un mentiroso, no importa, porque él cree que no va a dar información, porque hay unos jugadores que piensan que no se debe dar información, porque entonces el contrario lo va a saber. Vamos a suponer que jugó ese blanco 5 rápido. Eso no importa. Pero sí, el jugador compañero nuestro pega sin pensar al 5. Allá hay la primera información importante. Si él golpea a este 5 sin pensar, debemos asumir que no lleva 5. Este señor, que también puede ser otro mentiroso, el jugador de esa cuesta sin pensar doble 3. Así tenga más, porque es igual que su compañero, ¿no? Ellos dicen que no van a dar información. Bueno, este jugador A cuadra blanco, este sigue mintiendo y juega blanco 6 sin pensar, no importa, pero nuestro compañero viene y piensa corto, 2 segundos, y le pega al 6. ¿Qué significa? Ahora, que no lleva 5 y solo tiene un 6 más. Al jugar 6-3, este señor sigue mintiendo y juega sin pensar 3 y 2. Y el jugador A cuadra blanco. Este señor sigue jugando rápido y juega blanco 4. Esta vez sí dice la verdad, porque nosotros tenemos el otro blanco. Y viene nuestro compañero ojo y le pega al 4 sin pensar. Sin pensar. ¿Qué hemos visto entonces de nuestro compañero? Que no lleva 5, no lleva 4 y solo tiene un 6. Viene este jugador y ya deja de mentir y juega rápidamente su único 3 que falta en la mano. En este escenario, repito, donde nuestro compañero, que la pensada del compañero priva las pensadas mentirosas o no, las jugadas rápidas de los adversarios, nos ha informado. Esa es la importancia de la información en el dominó, que no es otro que un sistema informativo. En este caso es un sistema, bueno, sí, es un vetusto, está bien, pero sistema al fin, el sistema tradicional. Es un sistema obsoleto, sí, pero sí sirve para jugar todavía dominó competitivo. Por supuesto, está de ventaja con otros sistemas, pero ya eso ya dije que era tema de otro video. Entonces, ¿qué pasa? En esta situación donde nuestro compañero nos dice que no tiene 5 por jugada rápida sin pensar, no tiene 4 por jugada rápida sin pensar y solo tiene un 6, entonces en esta situación, a pesar de que nosotros tenemos 30 tantos, la ejecución es el cierre. ¿Por qué? Porque a excepción de ese 6, más allá de que sea doble 6, las otras serán doble 2, doble 1 y otra ficha baja, porque es que no hay otra oportunidad. Solo tiene un 6, imaginemos que sea doble 6, pues. Vamos a pensar mal. Pero no lleva 4 y no lleva 5. Los 13 están fuera. Y los blancos también. Entonces, ¿qué puede tener? Doble 2, 2 y 1 y doble 1. Por lógica, no hay más nada que pueda tener. ¿Correcto? Entonces, en este sentido, este señor, si nosotros tenemos 30, él debe tener menos de 24. Ficha de 24 tanto, que es el número mágico. Con 24 igualamos, pero si tiene menos de 24 ganamos, y obviamente no debe llegar a 24 tantos, 6 en este caso.
Entonces, ¿cuánto hay ahí? 19, 21. 3, sí, 3 tantos por debajo del número mágico. Y se gana el tranque. Porque nosotros tenemos 30, 42, 46, 48, 51. 51 tantos a 57. Son las 108 que hay afuera. Y para este tercer escenario, he volteado la ficha. Porque ahora cambia con las mismas fichas colocadas. Por eso el título decía, una mano idéntica en cuanto a colocación de fichas por cada uno de los jugadores. Son las mismas. No hemos modificado nada. Pero ahora, este tercero y último escenario, ya sabemos que el primero era ignoto, porque ahí no había pensada por ningún lado. El segundo determinaba que había que trancar el juego, porque nuestro compañero jugó rápido pegándole al 5 y corto pegándole corto pegándole al 6 y sin pensar al 4. Correcto. Pero en este escenario ahora es distinto, a pesar de que son las mismas fichas, el análisis es distinto, porque sale A con doble blanco, él juega blanco 5, pero este señor piensa ahora intermedio, de 4 a 5 segundos, piensa intermedio. ¿Qué nos dice? Que tiene 2 5 más. Este señor se acuesta con doble 3, nosotros cuadramos a blanco con 3 y blanco, él juega blanco 6 y ahora aquí piensa corto y nos dice que tiene un 6 más. Este señor juega 3 y 2, nosotros volvemos a cuadrar a blanco, el blanco 4 y aquí vuelve a pensar corto nuestro compañero. Este señor juega 3 y 1 y nos toca el tranque. Ahora el análisis es 2 5 más porque pensó intermedio, un 6 más porque pensó corto para pegarle al 6 y un 4 más porque pensó corto para pegarle al 4. Conclusión, nuestro compañero C debe tener 2 5, un 6 y un 4. Aquí la decisión cambia radicalmente, porque con 2 5, un 6 y un 4 tiene que tener, obviamente, así sean los más bajos, tiene que tener, para duda, sin lugar a dudas. Porque imaginemos que esté a 5-2 y 5-1, son 13. Aquí lo más pequeño es 6-1. Son 7 más y 13, 20. Imaginemos aquí lo pequeño, lo más pequeño, 4-1. Son 25 y el número mágico para que nosotros ganemos tiene que ser 24. Por lo tanto, 25 más 30, 55. Perdimos porque ellos van a tener 53 y nosotros 55. ¿Por qué? Porque hay 108 tantos afuera al jugar esto. Entonces no podemos en esta condición, por esta pensada intermedia, corta y corta, con los 5 y los 6 y los 4 respectivamente de nuestro compañero, ahora no podemos trancar la partida. Y hay que abrir inmediatamente esta mano. ¿Se están dando cuenta? ¿Cómo entonces 3 escenarios? Repito, uno ignoto, porque puse una condición que es irracional, que nadie piensa. Es un dominó inexistente. Segundo escenario, el compañero ahora sí utiliza las pensadas correctas y me indicó que no tenía más 5 porque jugó rápido, porque tenía un solo 6 porque le pegó pensando corto, y porque aquí jugó rápido y tampoco me dijo que tenía 4, es decir, no tenía ni 5, ni 4, ni 6, ni un 6, corrijo. Ahora bien, en este tercero y último escenario,
la cosa cambia, porque nuestro compañero nos dijo en pensada intermedia que tenía 2-5 más en su poder. Aquí en pensada corta nos dijo que tenía un 6 más. Y aquí en pensada corta nos dice que tenía un 4 más. Así tenga lo más pequeño, pierden la partida. La pareja A, C, porque sería 25 tanto. Y yo lo he puesto exactamente de manera intencional, con lo más mínimo que puede tener el compañero C. Se pierde la partida contra los adversarios. 22, 30, 32, 40, 50 y 3. Y nosotros 55. 25 y 30, 55. Bueno, mi gente, entonces ahí les dejo eso, pues la importancia de tener el reloj dominocístico al día, muy importante para subir el nivel de domino. Nos vemos, hasta un próximo video.